Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el capítulo 2, energía específica, conceptos, definiciones y demás ecuaciones importantes. Primero, definir lo que es energía total. Y se define como energía total de cualquier línea de corriente que pasa a través de una sección como la suma de la energía de posición más la de presión y más la velocidad. Es decir, como ustedes pueden ver en el siguiente esquema, esa gran línea de energía total viene siendo representada por otras tres energías, que es la de velocidad, presión y posición. Y precisamente en eso se basa la ecuación de la energía total. Siguiendo un poco con estos conceptos, ¿qué es la energía específica? Se define como energía específica la cantidad de energía por unidad de peso, es decir, por kilogramo de agua que fluye a través de la sección de canal medida con respecto al fondo del canal. La energía específica pues, se define como la suma del tirante y la carga de velocidad. Como está referida al fondo del canal, va a cambiar cada vez que ésta ascienda o descienda. En pocas palabras, la energía específica depende del tirante del agua. En esta ecuación evidenciada en pantalla se ve con claridad que hay tres variables involucradas, que es la energía específica, gasto y tirante. Bueno, curvas de energía específica. La ecuación de la energía específica a gasto constante puede ser graficada colocando en el eje de abscisas los valores de energía específica y en el eje de las ordenadas los del tirante D, tal como se puede ver en pantalla. Bueno, ¿cómo calcular la energía específica? Pues ahí se ve evidenciada que pues los tirantes, el área, la velocidad, necesito la carga o altura velocidad del flujo en la línea de corriente que pasa en un punto, que es precisamente esa ecuación de B cuadrado sobre 2C. Y por último necesitaría la energía específica, que es la siguiente ecuación. Dice que pues por la observación de esa última curva C, se debe concluir que la curva muestra que para una determinada energía específica existen dos valores del tirante, un D sub 1 y un D sub 2, que reciben el nombre de tirantes alternos o tirantes conjugados, menor a D sub 1 y mayor a D sub 2. Bueno, les voy a hablar un poco sobre flujo crítico, subcrítico y supercrítico. Se puede decir que una definición más común para esto es que ese es el estado de flujo para que el cual la energía específica es mínima para un caudal determinado. Un criterio teórico para el flujo crítico puede desarrollarse a partir de la siguiente definición. Como B es igual a Q sobre A. La ecuación E es igual a Y más B sub 2 sobre 2 por G, la cual la ecuación para la energía específica en un canal puede escribirse como. Y ahí está pues la siguiente ecuación de energía específica. Quería pues comentarles también que pues como los aspectos importantes de cada flujo que se debe tener muy en cuenta. Para el gasto crítico, en sí es el gasto máximo para una energía específica determinada o el gasto que se producirá con la energía específica mínima. Listo, el tirante crítico es el tirante hidráulico que existe cuando el gasto es el máximo para una energía específica determinada o el tirante al que ocurre un gasto determinado con la energía específica mínima. La velocidad crítica, que es la velocidad media cuando el gasto es el crítico. Pendiente crítica es el valor particular de la pendiente del fondo del canal para el cual se conduce un gasto Q en régimen uniforme y con energía específica mínima. Es decir, que en todas secciones se tiene el tirante crítico. Régimen subcrítico son las condiciones hidráulicas en las que los tirantes son mayores que los críticos, la velocidad menores que las críticas y los números de Freud menores. Bueno, continuando, primero, antes de explicarles esta gráfica, quería definirles un poco el concepto de número de Freud. Y en hidráulica se señala la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias para un fluido. O es decir, el número de Freud es necesario para caracterizar el flujo de agua a través de un canal abierto, como por ejemplo una sequía. Entonces, lo que nos enseñaba pues el profesor es depende de lo que dé el número Freud, ya sea menor, igual o mayor a 1, se va a caracterizar el canal. Como se puede observar aquí, que pues si el régimen es subcrítico será menor a 1, si es igual a 1 es crítico y si es mayor a 1 va a ser supercrítico. La siguiente imagen me llamó mucho la atención, ya que está en la presencia de un flujo supercrítico y subcrítico en una caída inclinada
con un tanque amortiguador rectangular. Se puede observar la presencia de los dos flujos, el flujo subcrítico aguas arriba y la presencia del flujo subcrítico aguas abajo de la estructura. Bueno, acá a continuación les quiero compartir este video de un canal hidráulico donde por primera parte se evidencia un salto hidráulico, luego pasando un flujo subcrítico, pasando un crítico y luego un supercrítico en un canal. Me pareció de suma importancia compartirles este video porque de esto se trata casi todo el capítulo 2, de la importancia del número de Freud. Si no conocemos el número de Freud no podemos definir el régimen sobre el cual estamos trabajando en el canal, y me parece muy interesante este video. Muchas gracias.